Sí, muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Y gracias a Dios nos permite, ¿no? Esta tarde también poder tener el culto. Y antes de escuchar también y continuar con el programa, ¿no? Vamos a empezar cantando himnos. Por favor, puedan acompañarnos. Vamos a cantar el himno número 2, Oh Padre Eterno Dios. Vamos a cantar todos juntos el himno número 2, Oh Padre Eterno Dios. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz con santo ardor, por cuanto tú nos das tu ayuda sin igual, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y tú nos puedes ver que humildes a tu altar venimos a traer precioso don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad derrame en nuestro ser divina claridad para poder vivir en santidad. Amén. Sí, vamos a continuar cantando un himno más. Sí, vamos a cantar el himno 110 en la cruz. Todos juntos cantemos el himno 110 en la cruz. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder,
y el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Vivir en Cristo me da paz, con Él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sí, un último himno vamos a cantar, hermanos. Por favor, puedan acompañarnos. Y también, ¿no?, que aquellos que nos están viendo por medio de Zoom, tanto también Facebook, puedan invitar para que ingresen, ¿no?, los hermanos. Vamos a cantar el himno 47, Jesús es mi Rey soberano. Cantemos todos juntos el himno 47, Jesús es mi Rey soberano. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él.
acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Sí, hermanos, hasta aquí vamos a cantar. Ahora también, ¿no? Pedir a cada hermano que nos está viendo tanto por Facebook y también aquí presencialmente puedan inclinar su rostro. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te agradecemos una vez más por permitirnos esta oportunidad de escuchar una vez más tu palabra por la tarde. Permite que nuestros corazones abriendo pueda recibir esa promesa, así también pueda conocer siempre a través de tu palabra la condición, recordando, reconociendo y de esa manera solo poniendo la confianza hacia ti. Te agradecemos, Señor, por los siervos que nos permites poder escuchar a través de ellos la palabra. Esta tarde también vamos a poder escuchar todos juntos y te pedimos que las personas que aún no han escuchado también la palabra puedan también conectarse para recibir también el Evangelio, la promesa. Gracias te damos, Señor, esta tarde y encomendamos esta reunión en tu nombre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, ahora también continuando con el programa, tenemos lo que es el tiempo de testimonio. Entonces, por favor, también a los hermanos puedan atender. Vamos a escuchar el testimonio de la hermana Juana Macías. Entonces, por favor, adelante con el testimonio. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Juana Macías. Esta noche, por la gracia de Dios, voy a dar mi testimonio. Este tiempo, el año pasado estábamos con la palabra, ¿no? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Estábamos con esa promesa y realmente ese tiempo era que sí, si yo creía, lo podía ver, ¿no? La obra de Dios. El año pasado tuvimos muchos problemas, ¿no? Primeramente que mi esposo estaba con COVID, mi mamá también. Entonces pudimos pasar todas esas dificultades. Yo solo podía orar a Dios, ¿no? Decir, pedirle, yo sé que tú vas a sanar a mi esposo, yo sé que tú vas a sanar a mi mamá. Entonces, con esa promesa yo podía avanzar, ¿no? Y aparte de eso también, como mi esposo no trabajaba, yo tenía que hacer la responsabilidad de todo, ¿sí? Pero con la obra de Dios todo es posible. Ahora también en este tiempo, viviendo con toda mi familia, también con mis hijos, mi yerna, entonces todos ellos también veían la obra de Dios, porque a pesar de que mi esposo no trabajaba, pero solamente yo estaba trabajando, mi hijo ya estaba estudiando en la universidad, ¿no? Cursaba su segundo año. Mi segunda hija también ya estaba en su tercer año de medicina. Entonces yo estaba muy agradecida y a la vez también a mi yerna le daba la gracia, ¿no? De estudiar un curso rápido mediante online. Y yo solamente podía estar muy agradecida a Dios. Por eso con esa palabra yo podía vivir muy feliz, ¿no? A pesar de los problemas, de todo eso, podía estar muy contenta. Yo también a veces podía decaer, ¿no? No falta que el pensamiento nos hace como dudar de la palabra, pero también podía tener una palabra, ¿no? Que decía en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. También con esa palabra podía avanzar, ¿no? Yo a veces flaqueaba, pero yo me ponía a pensar en esa palabra. Dios me dio esa promesa. Dios me dijo que Él va a estar conmigo. Y realmente Dios estaba conmigo, ¿no? El año pasado tenía problemas, pero también estaba feliz. Tenía mucha felicidad, muchas cosas que agradecer a Dios, ¿no? De esa manera yo puedo dar mi testimonio en ese tiempo. Ahora también con la promesa que nos dio Dios, que está en Génesis 28:14, que dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra,
y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahora también yo estoy esperando poder pasar esto, ¿no? Con Dios, con la ayuda de Dios, para que así como dice su promesa, y como el año pasado también se cumplía su promesa en mi familia y en mi persona, también este año podamos cumplir esa promesa, ¿no? Y yo sé que Dios va a obrar, yo sé que Dios está junto con nosotros. Ese sería mi testimonio. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Y como han podido escuchar, ¿no? El testimonio. También aquellos que quieran testificar pueden comunicarse o con las oficinas, ¿no? Es muy importante escuchar el testimonio, ya que por medio del testimonio podemos ver cómo Dios está trabajando con cada vida de los hermanos, ¿no? Vamos a continuar con el programa. Ahora también tenemos el tiempo de las presentaciones. Y vamos a ver dos presentaciones. La primera presentación es Paz, cuán dulce paz. Y la segunda, alguien está orando por ti, ¿sí? Es del Colegio Cesori, entonces vamos a ver todos juntos las presentaciones. Adelante, por favor.
Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Espero que les haya gustado, ¿no? Las presentaciones. Entonces podemos orar también, ¿no? Para que el Colegio Cesori vaya creciendo y vaya realizando más presentaciones y que también puedan integrarse más personas, ¿no? Bueno, ahora también tenemos el tiempo más importante. Vamos a escuchar juntos la palabra de Dios. Para ello también pedirles, por favor, que aquellos que se encuentran en Zoom puedan activar sus cámaras y así también podamos, por respeto al expositor, ¿no? Al evangelista que va a compartir esta tarde. Sí, vamos a invitar al evangelista Rodrigo Pilco, quien va a compartir esta tarde. Entonces, por favor, evangelista, adelante. Buenas noches, hermanos y hermanas, buenas noches. Y por la gracia de Dios, y también hoy se tuvo el culto
y también ahora una nueva oportunidad para compartir la palabra y también escuchar. ¿Sí? Vamos a buscar el libro de San Marcos capítulo 5. Libro de San Marcos capítulo 5. Desde el versículo 35 vamos a leer. Libro de San Marcos capítulo 35. Disculpe, capítulo 5. Desde el versículo 35 vamos a leer. Si encontraron, vamos a leer. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban, y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hasta el versículo 42 vamos a compartir. Y este tiempo yo estoy muy agradecido, ¿no? por el tiempo que me permite compartir el Evangelio. Y hoy tenía el culto con los privados de libertad. Y cada domingo, cada 15 y 2 veces al mes se tiene el culto con los privados de libertad. Y hoy, como llegando allá, como encontraba a los internos muy tristes y compartiendo por qué estaban tristes, entonces me comentaron, ¿no?, que un interno falleció así. Y muchas veces en nuestra vida nosotros pensamos así, y no hay solución para mis problemas así. Y mirando la Biblia y también mirando el corazón de Dios, para todo hay solución. Para todo hay solución, problema, entonces para todo. Entonces ese interno participaba en los cultos donde nosotros íbamos, donde yo compartía, él participaba. Siempre venía al culto así, a escuchar la palabra. Pero en esa oportunidad, como ya había ido y ya él había dejado de existir así, ¿no? Y ellos mencionaban, ¿no? Nunca nosotros pensamos así que ese joven podía como dejar de existir así, ¿no? Y mirando el corazón de cada uno de los internos se siente muy acongojado, ¿no? Muy triste así por la situación que vive así. Y compartiendo hoy día ellos también podían estar muy felices así, ¿no? Compartíamos acerca de que para todo hay solución. Solamente para qué no hay solución, y para la muerte. Nuestra vida muchas veces nosotros pensamos, no hay solución así. Es muy difícil de solucionar así. Pero para todo hay solución. También hoy día llegaba un joven como yendo a la cárcel con los privados y las privadas me encomiendan que visite como a su familia. Uno me encomendaba, por favor, visita a mi hijo. Otro me encomendaba, por favor, ayude a mi hija. No piden ellos ayuda económica, es lo más como sorprendente que yo puedo ver, ¿no? No piden ayuda económica, sino piden como ayuda para que ellos puedan conectar con la iglesia, ¿sí? Y una señora me acercaba, ¿no? A mí me decía, por favor, ayuda a mi hija, ¿sí? Como 3 veces ya intentó como quitarse la vida, así. Y compartiendo así, ¿no?, el corazón con ellos podían estar tranquilos así. Y también justo hoy día un joven llegó de sus hijos de una de las internas, llegó a la iglesia. Desde hace mucho tiempo él venía, voy a visitarle así.
como su mamá participa a los cursos, escucha la palabra así. Entonces su madre se queda como muy sorprendido así, porque por escuchar la palabra así, y también por ver el trabajo de IYF así. Entonces ella me decía, no, yo quisiera que mi hijo sea parte de la fundación, de la iglesia, así. Yo voy a conversar así. Entonces, justo hoy día, ¿no? Llegó el joven, y en verdad era un joven que le gusta estar solo y sufre bastante. No tiene padre y solamente tiene su madre, pero está allá adentro. Entonces no tiene ayuda con nadie, así. Y el tiempo que está afuera, él como para, como durmiendo nada más, así. Y hay muchos casos, escuchando, compartiendo con los internos, y puedo recoger así, ¿no? Sus testimonios de ellos así, el sufrimiento que cada uno de ellos tiene. En nuestra vida, para todo hay solución, como dije, para todo hay solución. En la Biblia muestran como personas que aparentemente ya no tenían solución y como solucionaron su problema. Entre esos salen una mujer adúltera que prácticamente tenía que morir, ¿cierto? Tenía que morir, pero encontrándose con Jesús, como podía encontrar la vida eterna, así. Y también sale el enfermo por 38 años, así, como durante mucho tiempo viviendo esa vida, ya no tiene esperanza, así, toda mi vida voy a vivir así, paralítico, así, pero encontrándose con Jesús, recibiendo la palabra, él podía como levantarse así, podía ser sano de sus pies así. Entonces, muchos pasajes de la Biblia podemos ver así, muchas historias podemos ver así, vidas podemos ver cómo Dios trabajaba en su vida así. En nuestra vida también, ¿cierto? Nosotros no teníamos como esperanza más de entrar al reino de los cielos. Cada uno de los hermanos tiene diferente tipo de situación por el cual llegó a la iglesia a escuchar la palabra así. Y hoy día compartiendo con ese joven, ¿no? Hace un momento nomás se fue él, ¿no? Se fue muy alegre y muy feliz así. Voy a apoyarle, voy a venir a ayudarle, ¿en qué quiere que le ayude así? Muy feliz se veía él, ¿no? Luego de compartir la palabra así. Podíamos compartir así con él y un tiempo la palabra así. En verdad, mi vida sin Dios, ¿qué sería? En verdad, creo que hubiera terminado así, misma manera, así como todas las personas que piensan que no hay solución para su problema. Así. Vamos a buscar el libro de Efesios capítulo 2. Libro de Efesios capítulo 2, vamos a buscar el versículo 1 y 2 vamos a leer. Versículo 1 y 2 vamos a leer. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, estos dos versículos vamos a leer. Y nuestra vida antes de recibir salvación y después de recibir salvación. Nuestra vida, una vida sin Dios y otra vida con Dios, ¿cierto? Dos partes así. Una vida sin Dios, otra sin Dios así. También en la Biblia sale siempre dos partes, ¿no? En el libro de Romanos sale 3, 23 y 24. Primera parte y segunda parte. Pastor Osopar siempre comparte, dice, todas las personas se quedan primera parte se queda así, pero no llegan a leer como segunda parte así. Primera parte, todos como somos pecadores, ¿cierto? Todos somos pecadores, pero segunda parte, hemos sido justificados por la gracia, mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Por la muerte del Señor Jesucristo hemos sido justificados. Siempre primera parte y segunda parte. Por eso, una vida sin Dios es realmente muy triste, muy triste. Una vida sin Dios, una vida de perdición. Una vida sin Dios es prácticamente como esclavo de Satanás, haciendo todas las cosas que a Satanás le agradan. Por eso, versículo 1 dice, Efesios 2, 1 dice, y Él os dio vida
a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cierto? Así sale. Os dio vida, dice, cuando estabas muertos así. Por eso, nuestra vida primero, antes de recibir la salvación, 100% ¿qué hacemos? Lo que Satanás, como nos dice a nosotros. Escuchamos la voz de Satanás, 100%, ¿cierto? Esa es la vida antes de recibir la salvación. Y ya luego es otra vida luego de recibir la salvación. Como antes de recibir la salvación, antes de recibir el perdón eterno de pecados, nuestra vida, ¿cómo es? Todo nosotros hacemos, ¿cierto? Todo nosotros hacemos. Nosotros solucionamos problemas, todo. No dejamos que Dios le trabaje. Cuando recibimos la salvación, el perdón eterno de pecados, como Dios empieza a trabajar. Por eso también, de misma manera, antes de recibir salvación, tengo mi camino. Luego de recibir salvación, otro camino. Dios prepara para nosotros así. Y compartiendo así cada vez que voy a los privados de libertad, como ellos cada vez se acercan a mí y comparten su dificultad. Al principio era como un bicho raro en ahí. Se acercaban, como se sentaban, y luego escuchaban y se retiraban, así. Pero ahora cada uno se acerca, me comparte su situación, cómo está viviendo ese tiempo, ahora también cómo es así. Como de los privados de libertad, justo ya congrega un hermano aquí a la iglesia, viene, participa al culto así. Él pensaba, Dios cambió mi vida escuchando la palabra. Mi vida era desastres, pero escuchando la palabra cambia así. Ahora él participa a la iglesia, hoy también estaba en el culto así. Entonces Dios trabaja. Cuando Dios trabaja, todo hace perfecto. Todo hace perfecto. Dios, estábamos en un mundo de esclavitud de Satanás, esclavos de Satanás, como en un mundo lleno de pecado. Nos trasladó al mundo de Dios, como al mundo de descanso, donde Dios trabaja. Muchas veces nosotros pensamos, aún siendo salvos, yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer las cosas, yo tengo que anunciar evangelio. Por eso cuando comparte evangelio la salvación, no recibe la salvación, entonces ¿cómo se siente? No compartí bien, no hablé muy bien, así piensa. Pero lo verdad es que la salvación, ¿quién tiene que compartir? Dios tiene que compartir. Nosotros solamente somos ¿qué? Instrumento de Dios nada más. Entonces así, por eso cuando compartimos nosotros el evangelio no recibe la salvación, es porque nosotros queremos y dar la salvación. Increíble, yo durante mucho tiempo con mi familia, mis hermanos, yo quería que ellos reciban salvación. Como yo quería que ellos congreguen a la iglesia, que conecten a la iglesia, escuchen la palabra, sean parte de la iglesia, así. Yo pensaba, yo quería así. Pero cuanto más quería, nadie conectaba. Al contrario, yo recibía como burla, nada más. Así, menosprecio. Entonces, un tiempo teniendo comunión con siervo solamente me decía, espere que Dios trabaje. Dios va a trabajar. Como en la Biblia sale, ¿cierto? En el libro de Hechos sale. Tú y tu casa serán salvos, ¿cierto? Tú y tu casa serán salvos. Así dice la palabra, ¿cierto? Así dice la palabra. La promesa ya está ahí. La promesa ya nos dio Dios. Que nuestra familia va a ser salva. Pero yo esta palabra como no creía. Aunque conocía, no creía. Sino en que me apoyaba en mí. Yo comparto muy bien, a ellos van a recibir la salvación. Ellos van a conectar a la iglesia, así. Desde que el pastor me dijo, ya deja que Dios trabaje, dejé y Dios trabajó. Dios trabajó, permitió, dio la salvación, así. Por eso yo estoy este tiempo muy agradecido con Dios por todas las cosas que Dios me permitió.
Estando en el Evangelio, jamás Dios hizo faltar nada a mí. Sirviendo a este Evangelio, jamás Dios no me permitió la palabra. Siempre me dio la palabra para avanzar. Siempre. Por eso, hoy compartiendo con ese joven, él podía irse muy feliz así. Él pensaba, mi madre nunca va a salir de ahí. Él piensa, ¿no? Tiene ese pensamiento. Nunca va a salir mi madre de ahí. A mi madre toda su vida va a vivir ahí, encerrado. Aunque yo quiero vivir con ella, no puedo hacer. Pero ahora se fue muy tranquilo el joven, ¿no? Voy a volver. Por favor, utilíceme, él dice, ¿no? Utilíceme. El interno que conecta aquí, el hermano que participaba en la cárcel a los cursos, ahora viene a la iglesia, también misma manera él. Utilízame, por favor, yo quiero servir a Dios así. Con lo que Dios me permite, yo voy a servir así. En verdad, Dios abre las puertas, todas las puertas Dios abre. Dios abre corazón, todo abre así. Y así, ¿no? Hoy día Dios me permitió experimentar ese momento un poco triste en la cárcel con los privados. Habíamos tenido un culto, ¿no? Participaron como 35, sí, 35, al finalizar como 40 internos participaron, 40 internos. Cada vez aumenta uno nuevo, así conecta. Entonces, cada domingo, como realizamos culto así. Y mirando el corazón de cada uno de los que participan siempre, se puede ver el cambio así en su corazón. Se puede ver el cambio. Ahora bien, viendo una vez más su corazón más libre, expresa su corazón. Me habla, cuenta su situación. Yo estoy viviendo así. Por favor, ore por esta situación. Yo muy pronto voy a salir de aquí así. Sí, esta noche estoy muy agradecido con Dios así. Y esta noche hemos compartido el libro de San Marcos, capítulo 5 hemos compartido, ¿cierto? Libro de San Marcos, capítulo 5. En aquí sale Jairo, ¿cierto? Sale Jairo, como la hija de Jairo, sale ya muerta, ¿cierto? Sale en esta parte, ¿sí? Hermanos, en la vida de creencia, lo más importante es la vista de Dios para nosotros. Cómo Dios nos mira, no como yo miro las cosas. Satanás utiliza nuestra vista y nuestro pensamiento para engañar, para que nosotros no creamos la palabra. Satanás eso utiliza. A cada uno de nosotros engaña Satanás. Su vista utiliza. Mira, la situación es así. Satanás, la palabra dice, tú eres perfecto por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dios le hizo perfecto a usted. Pero Satanás, ¿qué le dice? No, ¿tú cómo puedes ser perfecto? Mira, tantas cosas hiciste, tantos pecados cometiste. Tú no eres perfecto. Así. Como muchas veces está acostumbrado a escuchar la voz, toda su vida aprendió a escuchar la voz de Satanás y como considera. Entonces yo soy pecador. Escucha la voz de Satanás, dice, yo soy pecador. Satanás utiliza su vista para engañar. Satanás utiliza su pensamiento para engañar a usted. Acepta la voz de Satanás, el pensamiento de Satanás. Usted, aunque la palabra diga, usted es perfecto, usted como dice, soy pecador, ¿cierto? Soy pecador. Aunque la palabra dice, yo voy a hacer todas las cosas, pero Satanás, ¿qué dice a usted? No, tú tienes que hacer, ¿cierto? Tú tienes que hacer. Nosotros como hace mucho tiempo, como hace un par de semanas atrás, habíamos recibido bastante de donación como de cajas de panetón, alrededor de 200 recibimos. Entonces, como mi esposa antes de solicitar me decía, ¿no? Mira, ya no va a dar nadie, así como el evento faltaba unos 3 días, como 4 días faltaba para que se realice la chocolatada para los niños. Entonces mi esposa me decía, yo hablaba con mi esposa, voy a solicitar, vamos a ir allá, así. Como una planificadora a nosotros nos negó, dijo, no vamos a apoyar, discúlpenos, el año siguiente cuenten con nosotros. Así. Entonces mi esposa me decía, ¿no?
Uno ya nos negó. De paso ya, ¿cuánto falta? Y como 4 días. ¿Y para qué va a solicitar más así? Nadie nos va a dar. Mirando la fecha, ¿quién te va a dar así? Pero yo tenía algo muy claro en mi corazón. Dios trabaja cuando ya no hay esperanza en mí. ¿Cuándo dio salvación a nosotros? Cuando ya no había esperanza en nosotros para entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Ese momento como nos dio como la salvación. Entonces con mi esposa conversando y me hablaba, no va a recibir, nadie va a dar ahora. ¿Quién va a dar ya? Ya, fecha ya ha pasado así. Pero llevando solicitud en mi corazón, yo decía, no, Dios va a trabajar. Si quiere darnos Dios, va a darnos. Si no, no. Así había quedado en mi corazón y salí, llevando la nota y como la solicitud y así, dejando así. Y increíble, nos dio como las 3 panificadoras que nosotros habíamos solicitado y los 3 nos dio. Los 3 nos dio. Otro me llamaba, ¿no? Discúlpenos, no vamos a apoyar con mucho, pero vamos a entregar esta cantidad. Para mí era mucho. Primera donación que nos habían hecho a nosotros era como yo había ido con un corazón. Me llamó la señora, la dueña me llamó. Ustedes solicitaron como donación, apoyo así. Entonces, ¿para cuánto necesitan así? Entonces así, entonces llamándonos, yo esperé que me van a llamar, pero no nos llamaron, entonces yo por eso estoy llamando así. Entonces, llamando, ¿cuánto necesitan así? Entonces yo generalmente quiero decir muy poco así, como 20, 30, así. Pero, como yo dije, de su corazón pueda apoyarnos a nosotros así. Por eso, cuando llamamos y nos dijeron, venga a tal lugar, entonces con mi esposa fuimos. No había ni un hermano para que me acompañe, entonces mi esposa llevé. Entonces mi esposa me decía, ¿no? ¿Cuánto crees que nos va a dar? Mi esposa como pésima, así. Tanto, 4 puede ser, así. Ese tanto puede ser, así. Yo también otro un poco más positivo, aumentaba 2, así. Pero llegando el momento, como nos decía la dueña, ¿ustedes son los que me solicitaron? Sí, así. ¿Dónde está su auto? Me preguntaba. ¿En qué van a llevar así? Y sacaba las cajas. Contaba así, ese tanto vamos a apoyar. Para nosotros era bastante así. Y así Dios nos permitía. Mi vista a mí me decía, Satanás me decía, no va a recibir. Mi esposa me decía, no, ¿para qué va a solicitar? Está perdiendo tiempo nada más en llevar ahí solicitud así. Yo dije, no pierdo nada. Imprimir una hoja no es mucho costo, no se gasta ni 15 bolivianos ni 10 bolivianos así. Entonces, así, dejando ese día una panificadora, otra panificadora, otras. Y al finalizar nos dieron, toditos nos dieron así. Y muy agradecido cada uno de ellos, expresaba su corazón, ¿no? Esta oportunidad, la pandemia, vamos a apoyar esta cantidad nada más. Solamente esta cantidad. Uno decía 60 y más, otros 30, otros 100, así, donaban. Solamente esta cantidad para nosotros era bastante, así, bastante. Ahí podía ver la ayuda de Dios, el trabajo de Dios. Cómo Dios permitía de todas las cosas para realizar para la actividad de los niños. Luego llevábamos todo lo que habíamos recibido, como repartir, así, a los niños como los niños de una iglesia allá en Tarabuco, luego también al penal, a la carceleta, a la cárcel para los internos, así repartíamos. Dios nos permitía todas las cosas, así. Dios así ese tiempo de como mucha bendición Dios nos dio así. Por eso estoy muy agradecido así. Mi vista me decía a mí, ¿cómo nos va a dar? Mira, tu solicitud no incluye muchas cosas. No dice palabras como que realmente lleguen al corazón de esa persona para que les dé. Miraba mi carta, era así. Una panificadora me decía, tenemos 30 solicitudes. Quiere decir, 30 como fundaciones o instituciones solicitaron auspicio a ellos. Entonces me decía, de los 30 vamos a escoger solamente 3 así. Solamente 3 vamos a escoger.
Si de usted entra, entonces nosotros vamos a dar y vamos a llamar. Así. Y miraba, recordaba, volviendo a casa, escuchando esa voz de la licenciada, como volvía. Recordaba qué es lo que estaba escrito, redactado en la solicitud. Y realmente no había que algo que realmente diga, estos necesitan. Realmente ellos tengo que dar, así no. Así todo lo contrario. Entonces, yo en mi corazón decía, yo lo que redactamos en ahí, no justifica realmente que necesitamos sí o sí así. Entonces, llamando a la licenciada, ¿no? Ya llegó el tiempo, tal día vamos a dar la selección así. La selección de lo que van a recibir donaciones. Me llamaba muy tarde de la noche, a las 11 de la noche, me escribía, tu solicitud ha sido aprobada. Ha sido aprobada. Nosotros vamos a apoyar a su institución con tanta cantidad de cajas de panetones. Y en verdad estoy muy agradecido. En ese momento podía recordar a Dios cómo nos da, cómo da a sus hijos así. Cómo provee las cosas a sus hijos así. En ese momento podía ver, no fue esa señora, sino Dios nos dio. Dios nos dio. Hermanos, nosotros caminamos. Si caminamos, ¿por quién caminamos? Por Dios caminamos. ¿Cierto? Por Dios. Si nosotros hablamos, ¿por quién hablamos? Por Dios. Si nosotros nos levantamos en la mañana mirando la luz del día, eso es por Dios. Dios, todo es Dios. Todo Dios da así. Entonces así recibíamos nosotros. Última panificadora, ya no había opción, nos llamaba así. Como ellos solamente a nosotros nos había dicho, ¿cómo vamos a apoyar? Así está bien, déjame ver, así. Como fecha ya pasó mucho tiempo, y así. Y como llamaba, nosotros vamos a apoyar con 100 unidades, bastante. Así Dios nos permitía las cosas así. Hermanos, Dios trabaja cuando en su corazón ya no hay en qué apoyarse en sí mismo. Mientras en su corazón apoyarse hay en su corazón, en sí mismo, en su sabiduría, su conocimiento, Dios no puede trabajar. Dios no puede trabajar. Porque usted tiene esperanza en ¿quién? En usted. Yo voy a hacer, piensa. Si yo hablo bien, va a recibir la salvación. Así yo hago bien las cosas, calculo bien las cosas, va a salir bien, piensa así. Hermanos, no es así. Si Dios nos da la gracia, vamos a hacer las cosas. Si Dios nos da la gracia, vamos a recibir todas las cosas. Si Dios nos da la gracia, todas las cosas vamos a recibir en nuestra vida. Como ese momento yo recordaba, ¿no? Como Dios trabaja cuando ya no hay esperanza. Mi esposa no me daba nada de esperanza. No va a recibir, me decía. Va a perder tiempo, pierde usted. Debe hacer algo así. Mejor, en vez de estar yendo ahí, y como haga algo así. Pero yo sabía muy claro, ya no hay esperanza en nosotros recibir donación. Yo creo que Dios va a trabajar. Si Dios quiere, va a dar. Entonces solicitando y Dios nos da así. Dios nos da así. Así, hermanos, vamos a buscar un versículo de la Biblia, libro de Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, el versículo 4 vamos a leer, dice. Salmos capítulo 37, el versículo 4, dice, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿cierto? Ya cuando recibimos algo, cuando vemos en nuestra vida cómo Dios trabajó, cómo solucionó, nuestro corazón cómo está, muy feliz, ¿cierto? Muy feliz. Y en nuestro corazón, ¿qué tenemos claro? Dios hizo esto. Dios solucionó el problema. Dios me dio, ¿cierto? Eso tenemos. Por eso primera parte dice, deleítate a sí mismo en Jehová, dice. ¿En quién dice? En Jehová. No dice en su prudencia, en su sabiduría de usted.
no, sino en Jehová, ¿cierto? En Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí. Por eso estoy muy agradecido por recibir esta palabra de Dios que me permite este tiempo así. Y hoy hemos compartido el libro de San Marcos. A la vista de las personas, como la hija de Jairo está muerta. A la vista todas las personas miran, ella ya está muerta. Ya no hay esperanza. ¿Para qué más molestar a quién? A Jesús. Pierde tu tiempo a Jairo así. Jairo, pierdes tu tiempo. Ya tu hija murió. Así. Ya no molestes más. Ya no hay solución. Así. Satanás habla así. Satanás pone en el corazón de cada uno de nosotros. Ya no hay solución. Ya no hay solución para su problema. Ya no hay solución para solucionar el problema de su pecado. Usted cometió muchos pecados, dice a nosotros, ¿cierto? Así habla. Satanás dice, usted cometió muchos pecados. Usted está asegurado el infierno, ¿cierto? Así, usted está asegurado el infierno. Satanás habla. Para nosotros parece, ya no hay solución a mi problema. Para nosotros parece, a mi familia nunca va a recibir salvación. Para nosotros parece, nunca más como mi familia va a escuchar el Evangelio. No quiere escuchar. Satanás muestra a usted. Dice, muy difícil. Mira cómo rebelde es. Mira cómo menosprecia. ¿Cierto? Así Satanás habla. Como las personas aquí que dicen a Jairo, ya no molestes. Vamos a leer. Vamos a volver al libro de San Marcos. El versículo 35 vamos a leer. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ya no molestes, ya no hay esperanza. Así dice uno, dice así, ya no hay esperanza. Jairo, ¿para qué estás molestando? Pierdes tu tiempo, perjudicas al maestro, perjudicas a Jesús. Puede hacer otra cosa. Ya no hay solución, ya murió. Pero Jesús, que versículo 36 dice, pero luego que Jesús oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Solamente qué está pidiendo? Cree. No está pidiendo otra cosa. Ya nosotros también, ¿cierto? Ya parece que hemos cometido muchos pecados. Personas piensan, yo cometí muchos pecados, hice muchos males. Tantos pecados que cometí. Para mí no hay solución. Creo que yo voy a ir al infierno. Mejor yo me quedaré haciendo cosas buenas y a ver si Dios me perdona. Nuestra vida también llega a situación. Dios permite la situación. ¿Para qué? Para buscar a Él, para buscar a Él. Si Jairo tuviera a su hija como sano, feliz, tuviera necesidad de buscar a Jesús, él no tiene necesidad. ¿Por qué? No está enferma, no hay situación en su vida. Tiene situación, esa es como una gran bendición para el justo. Una gran bendición. Porque gracias a esa situación, así como Jairo puede buscar a ¿quién? A Jesús. Gracias a esa situación puede acercarse a Dios, ¿cierto? Puede acercarse. Puede doblar rodillas delante de Dios, ¿cierto? En la Biblia sale Ana, ¿cierto? Mi esposa se llama Ana, pero mi esposa tuvo hijo. Eso es lo más feliz, ¿sí? Como Ana sale. Ana no podía tener hijo. Esa situación como afligía en su corazón. No puede tener hijo. Mirando como a Penina, cómo tenía su hijo, tenía 1, tenía 2, cómo era feliz así. Ana, aunque tenía todo el amor de Cana, ¿cómo vivía? Triste. ¿Por qué? No podía tener hijo. No podía tener hijo. Esa situación hacía que doblara rodillas delante de Dios. Esa situación hacía que humille su corazón delante de Dios. Ya, la situación a nosotros hace que nosotros doblemos rodilla delante de Dios,
Humillemos nuestro corazón así delante de Dios. Vayamos ante Dios. La enfermedad de nosotros, ¿qué hace? Que nosotros nos acerquemos ¿a quién? Al médico, al hospital. Vayamos, ¿cierto? Cuando tenemos enfermedad, ¿qué hacemos? Nos acercamos ¿a quién? Al hospital, al doctor, ¿cierto? Porque queremos sanarlo, ¿cierto? Así. Entonces, esta situación como Ana hacía que doble rodillas delante de Dios. Dios, escuchando el ruego de Ana, Dios permitió un hijo o no permitió. Permitió un hijo, Ana. ¿Cómo se llama? Samuel. Samuel. A ustedes también, hermanos. Dios nos permite la situación para que doblemos corazón delante de Dios. Vamos a seguir leyendo el versículo 36. 37 vamos a leer. Dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban, y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ya, para Jesús, ¿cómo está la hija de Jairo? Está como dormida, ¿cierto? Está dormida. Pero para las personas que le rodean a Jairo, a la niña juntamente que están, ¿cómo está? Está muerta. Ya no hay solución. Por eso, la vista de Dios y la vista del hombre son muy diferentes, muy diferentes. Dios ve diferente. Nosotros vemos lleno de pecado, pero Dios ¿cómo ve? Sin pecado. Nosotros vemos lleno de falla, lleno de defecto, pero Dios ¿cómo ve? Perfecto, perfecto. Nosotros vemos errores, fallas, porque la Biblia dice, ¿no? En el libro de Samuel habla, el hombre ve todo lo que está a su alrededor, pero Jehová mira el corazón. Todas las personas mirando cómo murió la hija de Jairo y también Jairo y cómo sufre, ¿cierto? Sufre. Nuestra vista, Satanás utiliza a nosotros ¿para qué? Para hacer sufrir en la situación, en el problema. Así como Jairo sufre. Jesús, por favor, mi hija va a morir. Apúrese, tenemos que llegar. Jesús, por favor, si no llega, si no toca usted, mi hija va a morir. Así, la situación nos hace sufrir. Satanás utiliza nuestra vista para engañar a nosotros. Diferente. Jairo, tu hija ya ha muerto. Ya no molestes más. Pero para Jesús, ¿cómo está la hija de Jairo? Está durmiendo. Todos ven muerto. Pero Jesús, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? Dormida nada más. Dormida, ¿levanta o no levanta? Levanta. Muerta no levanta, ¿cierto? Pero Jesús, ¿cómo ve? Dormida. Jairo ve como muerta. Las personas ven muerta. Pero Jesús ve como dormida. Nosotros vemos la situación. No hay solución para el problema. Ya hasta aquí llegué. Nosotros miramos el problema como, nadie va a solucionar este problema. Nosotros miramos como, yo tengo muchos pecados. ¿Cierto? Así miramos. Nosotros miramos como, mi hijo es peor, ¿cierto? No hay solución para mi hijo. A mi vecino, difícil que él pueda recibir salvación, ¿cierto? Así miramos nosotros. Satanás utiliza para engañar a usted. Satanás utiliza su vista para mostrarle, muy difícil que reciba salvación. Su vecino, ¿cómo puede recibir la salvación? Su vecino, ¿cómo va a poder encontrar el perdón de pecados? Mira cuántos pecados comete. Mira el carácter que tiene. Difícil que escuche. Satanás utiliza su vista para engañar. Satanás utiliza su pensamiento para que no crea la palabra. Satanás utiliza como la situación para engañar a usted, para hacer menospreciar, para hacer dejar la palabra.
la palabra. Sí. Por eso mirando esta parte de la Biblia, para Jesús, la hija de Jairo está muerta. Para Jesús está la hija de Jairo dormida, pero para Jairo está como muerta. Las personas alrededor están muertas, no hay solución. Hermano, como dije, para todo hay solución. Hoy día compartíamos con los internos esta parte. Ustedes piensan, todo el tiempo van a estar aquí. Compartíamos con ellos. Ellos decían, sí, yo pienso así. Todo el tiempo yo voy a estar aquí. Un interno me decía, ¿cuánto tiempo estás? Yo preguntaba. 4 meses, me decía. Estoy 4 meses. Pero para mí es como 4 años. 4 meses estuvo, pero para él es como 4 años. No encuentra esperanza. No encuentra esperanza. Compartiendo en ese momento, compartíamos, mira, escuchen ustedes, para todo hay solución. Enfermo por 38 años, todos miraban, este nunca va a levantar. Este toda su vida ahí va a pedir limosna. Este toda su vida ahí va a estar arrastrándose. ¿Cierto? Así miraban. Pero recibiendo la palabra, se levantó, haciendo su corazón uno con Dios. Se levantó, ¿cierto? Así. Como conversábamos con ellos, compartíamos un tiempo de 1 hora así con ellos. Estaban muy agradecidos con ellos, así. Yo recibo muchos obsequios en los privados de libertad. Increíble. Recibo muchos obsequios. Siempre a la iglesia llego. ¿Cómo llego? Con algún obsequio llego a la iglesia. Como me regalan, toma, llévate, así. Yo pensaba a principio, como principio entrar como cárcel, tengo que llevar moneda, yo pensaba. Así, en mi bolsillo tiene que haber moneda, ¿por qué? Ellos piden dinero. Yo pensaba así, entonces en mi bolsillo tiene que ir siempre, por lo menos moneda tiene que haber, entonces para dar a ellos así. Increíble. Ya voy como más de 3 meses a la cárcel. Nunca me pidieron dinero. Nunca me pidieron. Al contrario, yo salgo con recuerdos de ahí, me regalan tallados, como así muchas cosas, obsequios, llavero, así muchas cosas ellos obsequian. Muchas gracias por venir a compartir, recordarse de nosotros, así. Yo solamente les digo, no agradezca a mí, agradezca a Dios, así. Si yo no tuviera evangelio, si yo no tuviera a Dios en mi vida, yo no tengo necesidad de venir aquí a la cárcel. Dios me dio la salvación, Dios me dio este evangelio y puedo venir a compartir con ustedes, así. En mí no hay compartir con ellos, pero en el corazón de Dios hay compartir en el evangelio. Por eso puedo avanzar y puedo ir con ellos así. Así hoy día compartiendo con ellos, ellos podían tranquilo así, estar ahí, quedarse así, ¿no? Ellos se encargan, toda su familia quieren que ellos escuchen el evangelio. Como ellos escuchan así, a principio como participaban pocos así, como en el culto así, porque abajo había misa y arriba hay los cristianos así, los que van a la iglesia cristiana, ellos van, los que son católicos van, como obligados van a la iglesia católica. Como ellos dicen, no, yo prefiero venir aquí arriba, así que estar ahí abajo con el Padre, así. Entonces así este tiempo, ¿no? Dios me permite todas las cosas, experimentar la gracia de Dios, así. Vamos a seguir leyendo el versículo 39 dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ya, Dios, ¿cómo dice cuando usted recibe situación, problema? No, yo no te di esta situación para que usted trabaje, para que usted solucione. Dios habla así. Dios dice a usted, hermano, yo no di a ti para que solucione este problema, sino yo di situación a usted para que me busque a mí, para que yo solucione. Hemos recibido la salvación, hemos entrado al mundo de Dios, quiere decir al mundo de descanso, donde Dios trabaja. Yo no trabajo, Dios trabaja, ¿cierto? Ahí hemos entrado. Día de reposo, ¿cierto? Como trabajando yo, como estando en Caranavi,
yo como esperaba, día sábado esperaba. ¿Por qué? Día sábado y domingo esperaba. Ese día yo no trabajaba. Aunque me digan, tiene que trabajar, yo no trabajaba. Como decía yo, hoy es día de descanso. Así. Pero otros días yo trabajaba, duro trabajaba, chakra. Pero luego, domingo llega, hoy yo no trabajo. Misma manera, entramos, yo llegaba día domingo, yo no trabajaba, ¿qué hacía? Iba a jugar, hacía mis cosas, así. Pero ahora como Dios nos trasladó, nos salvó, nos sacó como de un lugar de esclavitud, de ir al infierno, donde nosotros hacíamos todas las cosas, donde Satanás atormentaba a nosotros, ponía mucho pensamiento. Dios nos sacó de ese lugar, nos trasladó al mundo de Dios. Al mundo de Dios, que es mundo de descanso, mundo donde Dios trabaja, yo no trabajo. Dios hace las cosas así. Dios hace todas las cosas así. Dios trabaja, puedo glorificar a Dios. Yo trabajo, puedo glorificar a mí mismo, ¿cierto? Yo hice aquello, todo yo, porque calculé muy bien, porque pensé muy bien, yo solucioné, no. Cuando dejamos, Dios trabaja. Situación difícil, Dios trabaja. Nosotros glorificamos a ¿quién? A Dios. Dios me ayudó. Dios solucionó el problema. Dios me dio la salvación eterna. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 40, dice, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Ya, versículo 40 dice, y se burlaba de él, ¿cierto? Jesús, ¿qué dice? Está dormida, dice. Como las personas dicen, no, está muerta. Como Dios dice a usted, usted es perfecto. La palabra dice, usted es perfecto. Usted sin pecado. Usted es santificado por la sangre del Señor, por la muerte del Señor, Jesucristo. Pero como mira con su vista Satanás, que dice, no, usted no es perfecto. ¿Cómo puede ser usted perfecto? Hace rato cometió pecado. Hace rato se enojó, usted es pecado. ¿Cierto? Muchas personas, como me dice a mí, yo soy perfecto por la sangre del Señor Jesucristo. Dios quitó todos mis pecados. Persona, como dice, se ríe de mí. ¿Cómo? No hay justo ni a uno, dice la Biblia. Así me dicen a mí. Sí, la Biblia dice, no hay justo ni a uno, ¿cierto? La Biblia dice, no hay justo ni a uno. ¿A quién se refiere? Persona que quiere ser salvo, quiere ser justo por sus obras. Por sus obras. Por eso me dice, ¿cómo puedes ser tú perfecto? Así. Estás ofendiendo a Dios. Así. Entonces, por eso en esta parte sale, ¿no? Y se burlaban de él. Jesús mira otra cosa. Pero las personas miran, muerta, mira. No hay solución. Ya no hay que molestar más a Jesús. Ya murió, ¿cierto? Así. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 41, dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Como un loco, ¿cierto? Como un loco, levántate. Está muerta. ¿Cómo consideraría a usted si diría a un muerto, levántate? Las personas van a considerar como un loco. Usted está ofendiendo, así diría, ¿cierto? Así diría. Pero Jesús dijo, levántate. Vamos a seguir leyendo, dice, versículo 42, dijo, luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Se levantó o no se levantó? Se levantó. Jesús le dijo, levántate. Todos miraban como loco. ¿Cómo puede hablar, levántate? Está muerta. Pero Jesús dijo, levántate. La niña se levantó. Enfermo por 38 años, sale, ¿cierto?
Sale. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Se levantó o no se levantó? Se levantó. Se levantó. Se levantó, caminó así, ¿cierto? Así sana. No hay solución, parece, para nosotros. Parece que todo el tiempo va a estar su vida limosnando. Allá Jairo se va a quedar sin su hija, así parece. Pero Dios mira diferente. Dios mira diferente. Como mira como dormida a la niña, no muerta. Nosotros miramos, ya no hay solución. Pero ¿quién soluciona todo problema? Mi Dios soluciona. Busquemos libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, vamos a leer. 5, el versículo 7. Un versículo muy corto, ¿cierto? Un versículo muy corto, muchos conocen, ¿cierto? Muchos conocen. Dice aquí, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo caminamos? Dice, por fe. Por fe andamos, no por vista. Ya Dios ¿qué quiere? Que nosotros caminemos por la fe, avanzar por la fe. Satanás, ¿qué quiere? ¿Cómo quiere que caminemos? Con nuestra vista. Satanás, ¿cómo quiere que caminemos? Acompañado de nuestro pensamiento. Así quiere Satanás. Porque por fe andamos, no por vista. La Biblia que dice, mas el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Mas el justo por la fe vivirá. El que avanza por la fe tapa su vista. Pone la vista de Dios y avanza, camina. Para la vista de Dios, como enfermo por 38 años, como Él camina. Pero para las personas no hay solución para Él. Como para la vista de Jesús, de Dios, de Jesucristo, como esta niña ya está, como está dormida. Pero para las personas está muerta, no hay solución. Por eso aquí dice, porque por fe andamos, no por vista. No por vista. ¿Por qué? Vista no se engaña. Vista hace sufrir a nosotros. Hace sufrir ante la situación. A Jairo, ¿qué le dice su vista? Jairo, ya no molestes más a Jesús. Jairo, estás perdiendo tu tiempo. Perjudicas a Jesús molestando. Porque tu hija ya está muerta. Y todas las personas miran muerta. Busquemos un versículo. Tito vamos a buscar. Tito, capítulo 3, vamos a buscar. Versículo 5 vamos a buscar. Tito, capítulo 3, el versículo 5. Vamos a leer, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿cierto? Ya nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por la misericordia de Dios yo soy salvo. Por eso Dios, ¿qué quiere? Que nosotros vivamos conforme a la palabra, no conforme a nuestra vista. No conforme a nuestra vista. Sí. Dios nos permite este tiempo para compartir la palabra. Dios quiere que nosotros caminemos por la fe, por la promesa, no por nuestra vista. Nuestra vista engaña. Nuestra vista nos hace ver ya no hay solución. Nuestra vista nos hace ver que nosotros somos llenos de defectos. Nuestra vista nos hace ver que nosotros somos pecadores.
pero la vista de Dios, ¿cómo nos hace ver? Problema ya está solucionado. Hija de Jairo está dormida. Así, nuestra vista nos hace ver. Vista de Dios. Pero nosotros tenemos que utilizar la vista de Dios así. Para terminar, vamos a buscar el libro de Deuteronomios, capítulo 11. El versículo 12 vamos a buscar. Deuteronomios capítulo 11, el versículo 12 vamos a leer, dice. Si ya encontraron, vamos a leer, dice. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Hasta el fin. ¿Quién cuida? Dice, Dios cuida. Dios cuida. ¿Quién cuida la vida del justo? Dios cuida. Dios guarda al justo. ¿Cierto? Dios guarda al justo. Como Dios permite, también soluciona problemas. Nosotros solamente tenemos que esperar ¿en quién? En Dios nada más. Yo tengo mi bebé. Mi bebé solamente espera ¿a quién? Quiere tomar leche. También quiere que le cambien pañal. Solamente, ¿qué hace? Solamente llora. Solamente llora. Él no intenta sacarse pañal. Él no intenta agarrar, servirse leche. No intenta. Solamente espera nada más. Solamente espera en su madre. Solamente, ¿qué hace? Llora nada más. Dios, ¿qué quiere para nosotros? Continuamente estemos como pidiendo ayuda a Él. Continuamente quiere que estemos mirando a Él. Dios que quiere continuamente miremos la promesa. La promesa. Dios quiere continuamente que estemos nuestra vista enfocado a Él. ¿Cierto? Dios quiere así. Dios quiere que cada uno de nosotros viva feliz con la vista de Dios. Dios quiere que viva feliz cada uno de nosotros anunciando el Evangelio. Ya, hermanos, ¿para qué nos salvó a nosotros? Nosotros éramos muertos, esclavos de Satanás. Hacíamos todo lo que Satanás le gusta. Satanás solamente, ¿qué quiere de su vida? Destruir su vida. Satanás solamente, ¿qué quiere? Destruir. Dejar que nosotros dejemos la palabra. Satanás, ¿qué quiere? Que nosotros olvidemos la promesa, olvidemos la palabra de Dios. Todo lo contrario. Dios quiere. Dios nos dio la salvación, ¿para qué? Para anunciar evangelio. Mientras anuncia evangelio, no se preocupe, Dios va a anunciar evangelio. Usted solamente es instrumento nada más. Instrumento de Dios. Instrumento. Dios quiere utilizar, ya hay que anunciar evangelio. Dios quiere que camine juntamente con Él anunciando el evangelio. Ya, hermanos, ya no hay tiempo. ¿Para qué? Para nosotros. Ya Dios va a venir. Muchas personas no escuchó evangelio. Muchas personas al escuchar este evangelio se sorprende. Se sorprende. La salvación tan fácil. Yo pensaba que yo tenía que hacer esto, aquello, así. Y estoy muy agradecido con Dios por el tiempo que nos permite el culto de la noche. Si esta noche hasta aquí vamos a compartir y cada uno de nosotros también pueda meditar delante de Dios, ¿no? Caminar con la vista de Dios, no caminar con mi vista. Mi vista me engaña. Dios quiere continuamente estemos utilizando su vista. Su vista, sí. Esta noche hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar al Señor para terminar. Oremos al Señor. Inclinen sus rostros. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, gracias por este tiempo que usted nos permite. Verdad, su corazón de ustedes, que nosotros caminemos con su vista, su corazón de ustedes, que nosotros miremos la palabra y no miremos la situación así. Como la vista de Jairo, todas las personas que están alrededor de la niña, como miran muerta, por eso lloran, sufren así, por eso se aflige su corazón, piensa no hay solución, piensa en su corazón, muy difícil así.
ya está muerta, ¿para qué más molestar a Jesús? ¿Para qué más estar perjudicando así? Él puede hacer otras cosas así. Pero la vista de Dios muy diferente, la vista del siervo muy diferente. Como la hija de Jairo parece muerta para las personas, pero para Jesús está muy dormida así. Dios, como Satanás utiliza a nosotros para engañar nuestra vista. Satanás utilizaba su vista de el enfermo por 38 años. Tú toda tu vida vas a vivir aquí pidiendo limosna. Intente a ver si puede así. Pero Jesús, encontrándose con Jesús, nosotros también encontrándonos con nuestro Señor Jesucristo, nos hacemos uno con Dios. Dios trabaja en nuestras vidas, ¿sí? Dios nos da la gracia, ¿sí? Y podemos avanzar. Dios Padre, gracias por todo este tiempo. Dios Padre, gracias por guardarnos hasta ahora, ¿sí? Dios Padre, gracias por tener misericordia de cada uno de nosotros, así. Así en esta noche le agradecemos y glorificamos su nombre. Toda honra y gloria sea a su nombre, así, Padre. Sea para usted, así. Porque usted trabaja, yo no trabajo. Usted hace las cosas. Por eso, Dios, le agradecemos en esta noche. Encomendamos la vida de cada uno de los hermanos, así. Muchos hermanos se encuentran en situación. Muchos hermanos se encuentran con dificultad, así. Dios soluciona todas las cosas. Dios nos dio situación, problema, para acercarnos a Él, no para separarnos de Él. Así en esta noche le encomiendo, consuele el corazón de cada uno de los hermanos que se encuentra en situación. Usted dé la alegría en su corazón con este evangelio así. Orando esta noche, encomendándole todas las cosas en sus manos, corazón de hermanos, jóvenes, estudiantes, niños, sus siervos, Padre, en sus manos. Usted dirija la vida de cada uno de ellos, Padre. Orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, hermanos, por este tiempo del culto de la tarde así. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes que participó y escuchó, nos acompañó también en esta noche. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, evangelista. Entonces ahora también vamos a dar algunos anuncios. Por favor, también puedan atender. Del 13 al 16 de enero tendremos retiro nacional de invierno con el pastor Oxupar. También puedan participar, ¿no? En pantalla pueden ver el cartel del 13 al 16 de enero. Luego también tendremos del 15 al 16 de enero el campamento en coreano. También aquellos que tengan conocidos o también algunos jóvenes, ¿no? Mayormente los jóvenes quieren aprender el idioma coreano, puedan invitar para este campamento coreano que se va a realizar del 15 al 16 de enero. Luego también del 25 al 27 de enero tendremos la campaña de niños a nivel internacional con el pastor Oxupar, ¿sí? También para todos los niños se va a realizar esta campaña con el fundador de la misión, entonces puedan invitar también a sus familiares, conocidos también, ¿no? Y también se habilitó, ¿no? Las inscripciones están abiertas para el Gunios Theology School, para la escuela teológica por medio de internet, ¿sí? Entonces aquellos que quieren también aprender por medio del internet más de la palabra, ¿no? Tenemos la escuela de teología. Para más información también pueden comunicarse con el hermano José Luis Yugra o con la oficina, ¿no? Entonces de esa manera pueden también participar de estas clases virtuales que pueden fortalecer mucho nuestro corazón. Y este tiempo también, ¿no? Es importante anunciar el evangelio y es por eso que se ha habilitado lo que es la convocatoria para nuevos seminaristas. Anteriormente, ¿no? Pastor en la mañana también ha mencionado, hay varios lugares donde están pidiendo ministros, ¿no? Donde se pueda predicar la palabra. Y también en Bolivia, ¿no? Tenemos 9 departamentos y no tenemos en los 9, aunque tenemos 9 sedes, pero se necesita, ¿no? Más ministros, y para ello también se habilitó para que puedan ingresar nuevos seminaristas y también recibir el entrenamiento aquí en la iglesia, ¿no? Entonces
pueden comunicarse con la oficina para pedir también la planilla para el testimonio de salvación y de llamamiento. Y también se ha habilitado lo que es la convocatoria a nivel nacional. Y quisiera dar un poco de detalle sobre esta convocatoria a nivel nacional, ¿no? Para que puedan ser voluntarios nacionales. El voluntariado se va a realizar aquí en La Paz y hay tres módulos, ¿no? Puede ser por 3 meses, 6 meses o por 1 año, ¿sí? Si desean también pueden desafiar, ¿no? Juntamente con la Fundación Internacional de Jóvenes tenemos este programa que es de voluntariado, pero por la cuarentena, todo esto, entonces estamos haciendo solo a nivel nacional. Entonces aquellos que nos están viendo por Facebook especialmente, que desean también quizás de otro departamento también venir y pasar este voluntariado y preguntando en oficinas, ¿no? Sobre estas 3 modalidades, puede ser 3 meses, 6 meses o 1 año, ¿sí? Y la edad sería desde 15 a 30 años, sí, eso sería. Y también tenemos los estudios bíblicos con el pastor Oxupar de lunes a viernes, ¿sí? Tenemos 2 horarios, uno en la mañana que sería 7 de la mañana y otro en la noche de 9 de la noche, ¿sí? Entonces aquellos que no pueden en la mañana, por la noche pueden escuchar lo que es el estudio bíblico con el pastor Oxupar, también por medio de internet. Y también invitamos a que puedan visitar nuestra página web. Tenemos una página web y dentro de la página también tenemos lo que es la Radio Jerusalén. Nosotros hemos habilitado esa radio por medio de internet para que puedan escuchar la palabra, ya que algunos no cuentan con Wi-Fi, entonces esto consume menos datos, entonces pueden escuchar la palabra, nuestros programas que tenemos dentro de la Radio Jerusalén, ¿sí? Entonces visite nuestra página, en pantalla puede ver cómo puede ingresar a la página. Luego también queremos recalcar, ¿no?, que este tiempo estamos realizando todos los cultos en las transmisiones en Aymara y Quechua. Entonces aquellos que tengan familiares también, ¿no?, que hablan estos idiomas, Aymara y Quechua, puedan invitarles a que puedan ingresar también al Facebook, participar y escuchar también, ¿no?, la palabra. Para nosotros es muy importante que pueda llegar el evangelio hasta los rincones, ¿no? Entonces es por eso que se está también traduciendo, ¿no?, en Quechua y Aymara. Por último, también quisiera también informar aquellos hermanos, hermanas que están interesados, ¿no?, de cómo poder dar la ofrenda. Por este tiempo de cuarentena no se puede venir aquí a la iglesia, hay restricción, ¿no? Entonces por medio de la cuenta de banco que está apareciendo en pantalla pueden depositar, ¿no?, tanto la ofrenda de agradecimiento y también lo que sería los diezmos, ¿sí? Entonces aquellos que tengan en su corazón ese agradecimiento pueden depositar al número de cuenta que aparece en la pantalla, que está a nombre del diácono Jorge Parrado. Sí, esos serían todos los anuncios y agradecerles que nos acompañen hasta esta hora y esperamos que nos puedan seguir también en las actividades, reuniones grupales que tenemos durante la semana, ¿sí? Muchas gracias y que tengan una linda noche.